Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. La Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial han planteado desde hace casi 4 años la posibilidad de que el Cerro del Cuatro, una de las zonas más frágiles ambientalmente de la ciudad y límite geográfico hacia arriba de la expansión urbana, tenga como herramienta jurídica para su rescate un decreto de zona de recuperación ambiental, similar a los que ya existen en el Cerro del Tajo y todavía en el Valle del Bajío, contiguos al bosque La Primavera. Pero la intención no ha avanzado. La zona se sigue urbanizando con permisos legales y la contaminación del aire condiciona la vida de decenas de miles de moradores. La UDG, a propósito de la creación del controvertido Centro Universitario de Tlaquepaque, en la zona mantiene la vigencia de esa propuesta. El estudio no contemplaba originalmente los temas de riesgos de inundación en la zona urbana, contaminación atmosférica, capacidad de carga del centro universitario, entre otros. Por la relevancia estratégica de estos temas y a solicitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, se generaron información y recomendaciones adicionales para el desarrollo del Plan Maestro del Centro Universitario, mismo que fue concluido en 2022 y que sustituyó los estudios y propuestas universitarias anteriores, señala la institución académica. Parte de la ejecución del proyecto del Centro Universitario será un análisis riguroso para determinar la capacidad de carga, número de alumnos y profesores y personal administrativo que puedan utilizar de forma simultánea las instalaciones a corto, mediano y largo plazo. Las carreras y programas del Centro Universitario definen el tipo de residuos sólidos, líquidos y gaseosos que se generarán en el Centro Universitario y el consumo de agua y de energía. También, insiste, se requiere contar con una manifestación de impacto ambiental de la construcción del centro universitario según el Plan Maestro Arquitectónico y Paisajístico aprobado para el mismo. Dado los altos niveles de marginación social e inseguridad existente en el entorno y las condiciones particulares de un centro universitario ubicado en la ladera de un volcán extinto con pendientes pronunciadas, se debe retomar el proceso de diálogo social para lograr un codiseño participativo del centro y de sus instalaciones. Este diálogo incluye la caracterización de los servicios complementarios de movilidad, acceso y reactivación económica que requiere el entorno, así como elementos relacionados con contaminación atmosférica. El conflicto del Cerro del Cuatro trae más cola de la que se podría ver a simple vista. Subyacente al ruidoso enfrentamiento entre el gobernador Enrique Alfaro y la Casa de Estudios durante al menos 3 años, que derivó en que el Ejecutivo se fuera por la libre a construir el centro universitario sin la planeación que se había propuesto, están los intereses que medran en ese territorio, particularmente las grandes inmobiliarias que han aprovechado en 20 años los vacíos en el ejercicio de autoridad del gobierno de Tlaquepaque, gracias a lo cual pudieron construir densos grupos de vivienda. Así, han llegado grandes desarrolladoras como Grupo San Carlos y como Tierra y Armonía. La primera es posiblemente la más poderosa de la ciudad. La segunda no es solamente muy exitosa, sino que ha crecido paralelamente a la carrera política de Enrique Alfaro. Y aunque este podría decir que no ha tenido nada que ver con el auge de los negocios de sus primos Errejón Alfaro, lo cierto es que estamos en una cultura política donde un apellido puede abrir puertas. Esos fraccionadores están buscando concluir su conexión con la parte baja del cerro a través de ciertas avenidas que podrían ocupar el predio protegido. La UDG ya reconoció que eso sería desaconsejable y perjudicaría los derechos de decenas de miles de habitantes del área. Escuchemos a Juan Puentes, una voz de los vecinos de la zona. Nos encontramos en el Cerro del Cuatro, en la parte más elevada del área metropolitana de Guadalajara, hablando de los territorios de frontera que no debieron haber sido urbanizados, y justamente aquí llegó también la expansión de la ciudad. ¿Cómo llegó? Pues hacia arriba. Aquí no fue hacia lo horizontal, sino hacia lo vertical, y muchos intereses inmobiliarios importantes que ya han rebasado pues esta cota que tradicionalmente desde los años 90 se respetaba. No podía la ciudad crecer por arriba de la cota 1650 justamente porque había mucha dificultad para atender con servicios. Es una montaña volcánica, pero además la dificultad de subir el agua, la dificultad de generar una serie de elementos, y sin olvidar también que aquí de algún modo es el nacimiento de la cuenca del río San Juan de Dios. Si aquí arriba se urbaniza, el impacto hacia la parte baja, hacia el río, hacia el centro de la ciudad es importante, y lo vemos todos los años con el tema de las inundaciones. Pero estamos con Juan Puentes, que es uno de los vecinos preocupados por la problemática de la urbanización del Cerro del Cuatro. Nos va a platicar un poquito esta historia. ¿Cuándo podríamos, Juan, pensar que empezó
esta invasión del Cerro del Cuatro por inmobiliarias y también de forma espontánea porque hay asentamientos humanos irregulares. Son los dos fenómenos los que convergen aquí. Pero ¿cuándo empezó y quién lo toleró? ¿Quién estableció los usos de suelo que necesitaban las inmobiliarias para que esto se pudiera dar, para que pudiera subir la ciudad hasta acá? Bueno, nosotros tenemos, muchas gracias por la invitación, nosotros tenemos contemplado que a partir del año 95 aproximadamente, 1995, el gobierno municipal de San Pedro Tlaquepaque, cuando anteriormente se había comprado por parte del ayuntamiento una gran área de 55 hectáreas para hacer una zona de amortiguamiento ambiental, conociendo ya el tema que esta zona toda la vida íbamos a estar altamente contaminados, empezaron a variar los usos de suelo de todo el cerro. Porque hay una aclaración muy importante. 55 hectáreas no es solamente la parte más alta del cerro, es una parte de cientos de hectáreas. Entonces, no nomás fue la adquisición y la falta de respeto al parque, fue que toda la zona se le cambió el uso de suelo. Así es, acertadamente tú lo dices. Aquí son más de 300 hectáreas que fueron las que modificaron su uso de suelo. Claro, van por partes porque son perversos, ¿no? Primero una parte para lograr urbanizar, darle plusvalor a los terrenos y después otra parte. Actualmente la mayor parte de esas 300 hectáreas ya tienen cambio de uso de suelo para beneficio de las constructoras. ¿Cuáles? Las de siempre, ¿no? Dinámica, Tierra y Armonía, todas que están ligadas a los intereses de los políticos y de los gobiernos municipales. A nosotros como vecinos nos está impactando porque son perversos los políticos. Primero, lo que sucede aquí arriba nos está pegando abajo. Ahorita con las cuestiones de los drenajes colapsados, de la falta de agua que jamás en Miravalle hemos tenido ese problema, ya tenemos ese problema. Los drenajes que se colapsan, las calles destrozadas, pero el principal tema es el ambiental. ¿Por qué el ambiental? Porque podemos vivir en una casa muy bonita, con todos los servicios a medias, pero no podemos vivir con un aire en mal estado o pésima calidad. Y entonces eso es lo que hemos estado luchando, que las áreas verdes se respeten, pero vemos que a los gobiernos no les interesa la salud de sus habitantes, porque ellos en la colusión que tienen con los constructores se benefician. ¿Por qué? Porque suponemos que son parte de los que financian las campañas y se benefician cuando ellos ganan. Es como una maquinaria bien engrasada y siempre perjudicando al ciudadano. ¿Por qué decimos que nos perjudican? Porque ellos no viven aquí. O sea, casualmente los políticos se van a las zonas supuestamente de menor contaminación. No se vienen a vivir aquí y desconocen completamente esa situación. Clarifiquemos algo, esta zona de Miravalle, de hecho, de aquel lado, vamos a ilustrarlo con un vuelo de dron, está la cementera. Esta zona fue una zona industrial que empezó en los años 70 quizás. Bueno, y aquí tenemos un estatus con la calidad del aire preocupante porque se estaciona mucho la contaminación que viene de toda la ciudad. Entonces, históricamente los índices de contaminación de Miravalle han sido de los más elevados de la ciudad. Esta es una explicación que lleva a lo que tú estás apuntando. Se necesitaba dotar de muchas áreas verdes porque es una zona ambientalmente frágil. Y con esto me voy a lo siguiente. El gobierno del estado hace ya... pues estoy pensando que desde la época que era gobernador Ramírez Acuña, estableció el polígono de alta fragilidad ambiental justamente porque estaba identificado claramente el problema de calidad del aire. Y además, 10 años después del polígono de alta fragilidad ambiental, se hace, y me interesa mucho que me platiques, se hace una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para los gobiernos, justamente para cuidar el tema de la urbanización, porque se estaba afectando una zona que ya era ambientalmente peligrosa por su calidad del aire para todos los que viven aquí. Sí, precisamente en el año 2008 se emite, con apoyo de la universidad y de muchas empresas y personajes ligados al tema ambiental, se emite un decreto ambiental. Ese decreto ambiental genera el polígono de alta fragilidad de Miravalle. Entonces de ahí partimos, donde dicen los expertos, esta zona siempre va a estar contaminada por su situación geográfica. Posteriormente, otro nuevo decreto reafirma eso, 4 años después. Y en el 2018
en base a las quejas presentadas por ciudadanos contra la devastación que se estaba haciendo en esta zona, por el lado acá de Terralta, de Tierra y Armonía, emiten una recomendación en donde establecen esto. En base a las investigaciones que se hicieron, efectivamente dicen, esta zona es la más contaminada y va a seguir siendo la más contaminada. ¿Qué se requiere? El cuidado de dotar de masa forestal, del cuidado de los árboles ya existentes y evitar en lo posible, en la medida de lo posible, destruir los parques y las áreas verdes. Entonces, eso nos dio como un triunfo a los ciudadanos que a partir del 2018 parece que movimos el avispero del gobierno y dijeron, pues si la comisión dice que los protejamos, yo gobierno, te voy a perjudicar. ¿De cuándo, de qué años recuerdas tú que fueron los cambios de uso de suelo para permitir todos estos fraccionamientos como Terralta en esta zona? Bueno, el primero que yo recuerdo como iniciativa fue en el año 1993, siendo presidente municipal, si mal no recuerdo, primero era el Barba. Fue Alfredo Barba, pero en 93 era Riverón el presidente municipal. Fue en el segundo trienio cuando fue gobernador Carlos Rivera Cebes. Entonces los inicios fueron con ellos y ya estando Miguel Castro es cuando se genera Hay que aclarar que Miguel Castro estuvo 2 veces y no estuvo seguidos, o sea, brincó en la época de Ramírez Acuña y luego estuvo en la época de Alberto Cárdenas por ahí. Sí, yo el decreto que yo reconozco es del año 95, de 1995. A partir de ahí, ellos ya es cuando comienzan a darle un poquito más de vista a la zona del Cerro del 4, con temas de mejorar vialidades, de empezar a darle plusvalía. ¿Por qué digo que es un negocio perverso del gobierno? Porque estos eran terrenos un poco sin valor, se puede decir, hablamos en pesos de 1,000 pesos y ahorita estamos sobre 11,000 pesos el metro. Es decir, ¿qué pasó con las obras que hizo el gobierno? Le generó plusvalía a los terrenos que algunas constructoras ya habían adquirido anteriormente, que compraron, algunas legítimamente se compraron, y precisamente esa zona de amortiguamiento de 550,000 metros, esos eran para preservar un parque. Y entonces nosotros desde que notamos es del año 1995 hacia la fecha. Pero lo más fuerte no se da en ese entonces, lo más fuerte se da ya en este siglo y se da con gobiernos mucho más nuevos, ¿no? Efectivamente, los actuales gobernantes son los que soltaron, ahora sí que abrieron la llave por completo. Dame datos de fechas, de qué administración, qué periodos se dieron los permisos para estos grandes fraccionamientos. Bueno, en cuanto a fechas, en cuanto a recuerdo gobernantes como María Elena Limón, que fue de las principales que abrió los permisos para que se soltaran 16 etapas de Terralta, perdón, 16 etapas de otro fraccionamiento que está aquí pegado aquí y 7 etapas de Terralta. Inclusive tenían autorizado un proyecto de 14 torres de 12 pisos cada una, que al final no les funcionó porque el terreno, por su misma inclinación, se les torcieron las torres. Las torres están deshabitadas desde hace 4 años, creo que algunas ya los habían vendido, se tienen que demoler o la gente vivir en un edificio chueco. Son 2 torres chuecas que así las conocemos nosotros. La vida en las zonas mal integradas a la ciudad es cara y azarosa. La violencia es uno de sus componentes estructurales más preocupantes, señala la investigadora del ITESO, Danielle Strickland, autora de un estudio sobre la inseguridad en el Cerro del 4, denominado Jóvenes, Violencia y Miedo. Hace 10 años no había las noticias de las fosas, por ejemplo, ¿no? Que ahora aparecen en todos los municipios, ¿no? Aquí mismo en la Primavera, ya, y cuántos más no han descubierto en ese bosque, ¿no? Y ya esta realidad, yo creo que la presencia, que qué bueno que nos estamos levantando la voz, pero también el monumento de los y las desaparecidos, las mantas que vemos por toda la ciudad, ese es un recuerdo constante de esta inseguridad que, por otro lado, fomenta el miedo y genera el aislamiento
de los y las ciudadanos. Y digo, te preguntaría por tu experiencia también como estadounidense, con todo lo que se dice de Estados Unidos, los niveles de violencia están relativamente controlados, tienen policías muy eficientes, de hecho a veces se pasan de eficientes, pero la noticia nunca es parecida a la que ocurre aquí, de la violencia privada imponiéndose sobre el monopolio de violencia que se supone que debe tener el Estado. ¿Tú imaginabas que este país llegara a tener estos índices de homicidios y de violencia cuando llegaste ahora? Digo, porque seguramente retrocedimos 50 años en tasa de homicidios en México. Sí, exactamente. No, yo creo que nadie imaginaba que íbamos a llegar a este punto. Y aún peor, yo creo que ahora el hecho de que nadie puede imaginar una mejora es lo más desesperante, ¿no? O sea, nadie dice, ay, llegó ese nuevo comandante o ese nuevo presidente municipal, ahora sí hay esperanza, ya, ese sí va a poder enfrentar al crimen organizado, no. No, ni presidente, ni gobernador, ni alcalde, ni comisario, tiene esa posibilidad porque es una red tan empoderado a ese punto de que ya a nivel internacional, ¿no? Entonces ese creo que es lo más preocupante. Ahora es cómo vivir en ese contexto de una manera inteligente y mantener cierto nivel de calidad de vida a pesar de los poderes que están operando y controlando cuestiones fuera de nuestro alcance. Lo que llama mucho la atención es cómo la cultura del desprecio a la vida de las personas ya es algo, o sea, es un poquito como la canción de José Alfredo Jiménez de que la vida no vale nada. Se dice que el mexicano es así, pero en realidad siempre había una frontera que no se rebasaba y ahora pareciera que es sacrificable una vida, ¿no? No sé cómo se puede trabajar con esto a nivel de los barrios marginales para tratar de construir algo distinto, enfrentando una cultura tan despreciativa del valor de la vida, incluso propia. Sí, lo que a mí me pesa mucho es cómo las vidas se han convertido en estadísticas, ¿no? Números. Y con la pandemia igual con los desaparecidos, ¿no? ¿Cuántos son? Son 20,000, son 200,000, pero ya llegando a esas cifras, esos números tan altos, pues ya no es, no se deshumaniza, ¿no? Y es el problema, el contexto en que estamos ahora. Y por ahí yo veo algo que sí podemos hacer como ciudadanos comunes, es esa humanización, ese acercamiento a nivel comunitario con los vecinos, de conocer ese contrarresta lo que estamos viviendo con esa deshumanización, con tanta muerte, con tanto desaparecido, ¿no? Yo he leído muchas veces que el mexicano, contra lo que se piensa, no es muy comunitarista, no tiende a ser muy solidario en condiciones normales, sino más bien tiende a ser individualista. Y que esto pasó en buena medida porque somos una cultura individualista. No sé tú qué piensas. Ahora, también existía antes un control religioso eficiente. La Iglesia Católica tenía un papel importante que ha ido perdiendo de una manera acelerada y que incluso las nuevas iglesias que han llegado, aunque también tienen este espíritu de tratar de controlar conductas y de tratar de interesarse por la comunidad, pues no termina de permear, porque uno ve un deterioro muy grande en cuanto a la idea de la comunidad en muchos lugares de México, y no digamos aquí en Guadalajara, pues. Sí, no, pues no voy a decir eso, me van a deportar. Ay, sí, los mexicanos individualistas. Yo creo que ese viene de la misma cultura capitalista, gringo, neoliberal que permea de Estados Unidos. Y sí, pues sí se ha escuchado y sí obviamente hay intereses propios que van en contra de esas iniciativas comunitarias, ¿no?
al mismo tiempo, la cultura mexicana es muy cálida, ¿no? O sea, yo me quedé aquí por eso, de poder llegar a una casa y a la hora de la comida y échale más agua a los frijoles y ahí bienvenida, ¿no? Entonces, ese está a nuestro favor. Y de pronto se ve esas iniciativas comunitarias, iniciativas de eficacia colectiva, iniciativas de coproducción de seguridad. No todos los policías son malos. Hay unos policías de proximidad muy buenos que he conocido en la Corporación de Guadalajara, que la verdad, mis respetos, que están allá en las reuniones comunitarias con los vecinos y otros servidores públicos de que, a ver, ¿qué necesitamos? No, pues que ese parque abandonado. A ver, nosotros los vecinos ponemos la mano de obra, ustedes ayuntamiento, échenos la mano a conseguir la pintura y va. Y ya se van entrando con esas iniciativas y ahí mismo en la pintada del parque o qué sé yo, se van conociéndose, ¿no? Y se van haciendo esos vínculos y esas apropiaciones de los espacios públicos que de alguna forma reduce la inseguridad, ¿no? Es mucho más difícil que se instalan los jóvenes narcomenudistas en un parque cuando están señores y niños jugando allí, por ejemplo, ¿no? Porque pues hay cierta ética allí y dicen, no me voy a poner. Sin embargo, por otro lado, si está completamente abandonado el espacio, pues ya, si ese no afecta a nadie, pues ya, a nadie le importa si me pongo aquí pues, para vender, por ejemplo. Entonces son esas posibilidades que yo he visto muy bonito, ¿no? De pronto cuando se juntan los vecinos, algunos líderes comunitarios que empiezan a invitar y jalar y arreglar este tejido social, ¿no? Y mencionas algo que me parece muy interesante, el tema del abandono. Tenemos una ciudad con una cantidad de decenas de miles de viviendas abandonadas, fruto de este crecimiento distópico que tuvimos los últimos 20 años. Y que ahí están, pero pues ahora sí que no existe el vacío tampoco, ¿no? O sea, exacto, los espacios abandonados los ocupa alguien. Sí, y las iniciativas de lo que he visto, pues ya no han dado frutos, ¿no? O sea, vemos unas necesidades, o sea, ves las piezas allí y dices, a ver, ese no debería de ser tan complicado, ¿no? O sea, hay mucha gente viviendo en situaciones de irregularidad. La iniciativa reciente de Zapopan de reacomodar a los damnificados de las inundaciones en esas casitas, dices, pues lógico, ¿no? O sea, así son cuántos pájaros con un solo tiro, ¿no? Claro. Pero siento que ahí vemos una corrupción, sobre todo en ciertas partes de Tlajomulco, donde se rebasó y son tantas viviendas que ni cómo rellenarlos, ¿no? Pero es cuestión, creo yo, desde abajo, de llegar con vecinos que tienen ese interés propio en la zona y trabajar junto con ellos para la apropiación de estos espacios. Hablemos un poco de los migrantes que llegan a la ciudad. Jalisco es la cuarta entidad federativa de México con más población extranjera, con 91,987 personas, de las cuales se estima que 30%, es decir, más de 27,000, carecen de servicios de salud, lo que da una idea de la diversidad social y de las modalidades de la migración y de la diferencia de causas que va desde temas laborales hasta refugiados de gobiernos dictatoriales o la pobreza extrema. Son datos provenientes del estudio sobre procesos migratorios del área metropolitana de Guadalajara que elaboró un grupo de investigadores bajo los auspicios del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN, entre 2021 y 2022. La idea es tender una luz sobre un tema controversial y opaco. ¿Cuántas personas llegan del exterior de forma legal o ilegal, en condiciones de precariedad social o laboral? ¿Y cómo pueden arreglarse las instituciones locales y regionales para garantizar sus derechos y su calidad de vida? El porcentaje que representa Jalisco de la migración identificada al país es de 15,8% del total nacional, numéricamente por debajo de Baja California, 152,377 personas, Ciudad de México, 104,629 y Chihuahua, 101,229, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.
En términos generales, el número de personas nacidas en otro país que ahora residen en Jalisco ha aumentado en los últimos 20 años. Entre 2000 y 2010 casi se duplicó, pasando de 48.989 a 83.749 personas. Para 2020 continúa el aumento, pero en menor cantidad, llegando a 91.987 personas. Si se considera que la población total de la entidad es de 8.348.151 habitantes, el porcentaje de inmigrantes nacidos en otro país en la entidad representa 1.1% del total de la población de Jalisco, añade el texto. Por origen, la brecha entre las personas que vienen de Estados Unidos y los siguientes países de origen es muy significativa, apunta. 66.464 personas, que representan 72% del total, son de origen estadounidense. Le siguen Venezuela, 3.861 personas. Colombia, 2.681. España, 1.232. Francia, 798. Guatemala, 744. Y Japón, 298. Por municipio de residencia, Zapopan con 17.873 migrantes, Guadalajara con 11.177, Puerto Vallarta con 5.815, Chapala con 5.384, Tlajomulco de Zúñiga con 5.314, San Pedro Tlaquepaque con 3.908, Tonalá con 2.651, Tepatitlán de Morelos con 1.751, Lagos de Moreno con 1.338 y El Salto con 1.210. Hay que enfatizar que la migración ilegal no está totalmente reflejada en estos datos. Daniel Strickland conversa con Territorio Reportaje justamente sobre esa población de migrantes altamente expuesta a los abusos del crimen y la indiferencia de autoridades y muchos ciudadanos. La periferia de la ciudad, aparte que tiene muchos migrantes, muchos de estos migrantes ni siquiera son legales. O sea, estamos hablando de que Guadalajara de algún modo sí es zona de tránsito de mucha gente que viene de Centroamérica o incluso de otras partes del mundo, porque uno se sorprende de la gente que se encuentra en Tlajomulco, de dónde son originarios, que en algún momento tienen la esperanza de ir a Estados Unidos y a veces se quedan aquí y ya no se mueven. Pero terminan siendo personas que no tienen una existencia legal, o sea, que pueden ser suprimidas de una manera muy fácil, sencillamente porque llegaron en condiciones totalmente de abandono y de indiferencia de parte de la autoridad y todo eso. O sea, supongo que están más expuestos todavía los migrantes ilegales que cualquier otro sector, ¿no? Claro, sí, pues o sea, los migrantes, vengo llegando, la semana pasada estaba en Ciudad Juárez haciendo trabajo de campo y impresionante las historias, o sea, son tan expuestos, si todos estamos en riesgo ante el crimen organizado, pues ellos más, ¿no? Hay, por varias cuestiones, ¿no? Desde el secuestro, desde a que pues ya justamente por no tener nada es mucho más fácil incorporarlos a esas ofertas de empleo del crimen organizado. Entonces ahí sí es un factor. Y ahí lo que se me hizo interesante es, hay nueva legislación que está buscando facilitar su legalización, ¿no? De quienes están quedándose. En el contexto de Juárez, pues pues están hablando de 3,000 y tantos dentro de los albergues y dicen que ese representa del 10 a 30% de la población migrante de la ciudad. Entonces te imaginas la situación allá. El problema es que quienes quieren quedarse, porque dicen, pues aquí en Juárez hay trabajo, ¿no? O sea, la gente llega aquí para trabajar, están las maquilladoras, nadie llega porque está bonito vivir en el desierto, pues no, o sea, llegan para trabajar. Entonces, allí lo que nos dicen es que la gente que quiere ya sacar su permiso, su residencia para quedarse, sobre todo los de Haití, que llegaron hace poco, no hay entrevistadores de la Procuraduría para hacer el trámite, para facilitar el trámite para que se puedan integrarse a la comunidad. Entonces, son trabas que dices, no debería de existir, ¿no? O sea, estamos viendo... ¿Quién habla el idioma de ellos? Entonces es otro problema también, ¿no? Exacto, pues esa es otra cuestión de quienes vienen de Brasil, por ejemplo, pero son centroamericanos también que están en la misma situación. Entonces dices, a ver, hay que detectar esos
problemáticas y las oportunidades que están allá. Entonces, si aquí en Guadalajara ya estamos viendo que tenemos una población de migrantes en una situación irregular, ¿cómo lo hacemos para incorporarles a nuestra sociedad antes de que sean acaparados por el crimen organizado y antes que se vuelvan parte del problema, ¿no? Porque pues, no es de que llegan de mal, o sea, es una situación en que pues ya, ¿quién llega primero y cuáles oportunidades se dan a estas personas, ¿no? Y sí, o sea, lo mismo hay muchos desplazados que están llegando también, ¿no? De Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán. Entonces, es la misma situación, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer para aprovechar esta gente con interés de establecerse bien, de desarrollar una vida de bien en nuestra ciudad? ¿Cuáles oportunidades hay? ¿Cuáles apoyos hay? ¿Cuáles programas, no? Y ahí siento que vamos a paso de tortuga, ¿no? Sí, o sea, más allá de cierto asistencialismo que no abarca a todos, no tenemos realmente una respuesta. Exactamente, sí, o sea, el asistencialismo es lo de menos, pues sí, claro, o sea, necesitan techo, necesitan comida, necesitan sacarse de la calle para que no sea tan expuestos al crimen organizado, por ejemplo. Pero más allá de eso, el presidente habla de la posibilidad de recibir a esos migrantes que México los va a recibir, a los que no, Estados Unidos está rechazando. Pero entre el dicho y el hecho, ¿cuáles son los caminos, cuáles son los programas, de qué manera los estamos facilitando? Este proceso de reestablecer una vida que después de salir de los traumas, de la violencia extrema, de todo lo que tuvieron que dejar atrás. Es terrible, ¿no? Exactamente. Desarraigarse contra la voluntad de uno es una de las cosas más terribles que hay en la vida. Exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, sabemos, pues Guadalajara, pues ya somos 5 millones de personas, hay de todo, ¿no? Hay gente con los corazones más grandes del mundo mundial, muy abiertos, con intereses muy solidarios, muy humanitarios, pero también hay cierta fama de discriminación y rechazo, que es otro factor, que hay que trabajar la sensibilización de las personas de cierto perfil para reconocer ese nuevo contexto, ¿no? De que pues somos muy cosmopolitas y hay inmigrantes gringas como yo y también inmigrantes haitianos, centroamericanos, pero pues... Ni idea de cuánto población flotante ilegal haya en la área metropolitana de Guadalajara, ¿verdad? ¿Quién podrá tener? Ni idea, y ese es otro problema, o sea... No sabes el tamaño del problema tampoco. No, entonces ni cómo empezar a trabajarlo, ¿no? O sea, dónde está el registro de esas personas. Digo, obviamente podríamos acercarnos a FM4, algunas organizaciones que están trabajando, que tienen estimaciones, pero pues justamente por ser población transitoria, pues cambia esos números diarios, ¿no? Bueno, me regreso un poquito antes de que habláramos de los migrantes, estábamos hablando, tú me decías de iniciativas de algunas comunidades para rescatar sus espacios, donde se da estos procesos muy positivos como respuesta al desafío. La pregunta es, ¿tenemos casos documentados exitosos de este modelo de recuperación en comunidades de Guadalajara, o son cosas que se cuentan con los dedos de la mano derecha? Yo creo que sí se cuentan con los dedos. Digo, yo creo que hay, pero no han recibido la atención que merecen, ¿no? Para que sean replicados. Pues ustedes saben muy bien, eso no es noticia, ¿no? O sea, se busca la nota roja, las buenas noticias poco se reportan. Pero el proyecto donde estaba participando en Miravalle, es impresionante cómo se mueven esos vecinos, ¿no? Formamos, fue un proyecto de investigación acción participativa que resultó en un documental que se llama Somos Miravalle, y siguen,
se formó lo que se llama el Grupo Motor, que son varios líderes de allá, y están organizando festivales culturales, hicieron hace poco una feria de salud, o sea, están con unas iniciativas, son varios líderes de las diferentes secciones comunitarios que ya se hicieron su red y empezaron a trabajar en colectivo, entonces se va creciendo de esa forma, ¿no? De la misma forma que el crimen organizado y la delincuencia se va creciendo con sus redes, pues es un ejemplo de la misma estructura, pero con otros intereses, ¿no? Entonces, pues ya, en un inicio era de que, ay, mi sección hace más que tu sección, o yo merezco crédito para esa iniciativa y no tú. O sea, una competencia entre los líderes comunitarios, pero comenzaron a trabajar juntos, reconociendo que así tenía mayor alcance y podían aprovechar los contactos. Ay, fulano es cuate de Sotano en el Ayuntamiento de Guadalajara que nos puede apoyar con eso, o ese es amiga de tal regidora, o ahí está vinculado con ay, nosotros desde la Quepac y nosotros de Guadalajara, pues vamos trabajando juntos. Lograr que las juventudes resistan la marea de dinero fácil y violencia asociada es formidable. Los incentivos para no hacerlo son muy altos. Han salido iniciativas pues muy suaves, ¿no? Se van sumando más y más gente. Ahí creo que uno de los factores motivantes que es muy interesante es justamente ese interés de cambiar la reputación de la colonia, ¿no? De tantas notas rojas que han salido sobre Miravalle, y dicen, no, pues queremos, por eso la idea del documental de Somos Miravalle, ¿no? O sea, mira, o sea, somos gente de bien aquí, gente trabajadora, gente, pues la gran mayoría es gente de otro perfil. Claro. Y no merecemos esa etiqueta de que, uy, eres de Miravalle. Entonces, sí, claro. Es interesante. Y creo que lo mismo se podría replicar en otras colonias. Creo que ya está en otras colonias pasando, pero no nos damos cuenta porque está en un nivel muy, muy micro. Pero hay gente, hay vecinos interesados. Todos tienen interés de vivir en una colonia bonita. Claro. Pues donde puedas caminar y no te asalten, mínimo. Pues ya es enorme mínimo. Ganancia, ¿no? Exacto. Entonces, estas iniciativas que dan confianza, que surgen de los mismos vecinos, ahí creo que ese nos da mucha esperanza. Y de pronto, sí, si te vas a las colonias te vas detectando a esa gente, ¿no? De diferentes perfiles, ¿no? Gente pensionado, grupos de madres de la primaria, jóvenes, impresionante número de jóvenes interesados de aprovechar las redes sociales para unir a vecinos o promover eventos culturales que sirven para contrarrestar la inseguridad. Y se me hace muy bonito, y sobre todo cuando se empiezan a juntar y está el joven de freestyle junto allá con la señora de 60 años, presidenta de su zona de 20 años, ¿no? Y están ahí viendo esas afinidades de intereses para mejorar la colonia, juntos. Porque seguro ha de ser bien difícil poder competir contra esta zanahoria que el crimen trae de hay dinero rápido, sencillo, fácil, y acá quizás podamos generar muchas cosas, pero hay un problema económico que quizás no se pueda tener igual. Exactamente, y eso sí siempre va a ser el obstáculo más grande, eso del dinero, ¿no? Y la falta de dinero por el otro lado. Yo recuerdo una vez allí con los jóvenes en Granja, o sea, los que son menores de edad. Los menores de edad, privados de su libertad. Un compañero que da clases de allá me contó de que en una sesión les estaba compartiendo los salarios promedios según el nivel de educación, con la idea de engancharles, a motivarles a seguir estudiando, ¿no? A ver, el que tiene primaria en promedio gana 5,000 pesos al mes, y secundaria 7, y ahí hasta llegar al doctorado, que era, no recuerdo, unos 20 y tantos mil al mes. Y los chavos se rieron y dijeron, pues yo puedo sacar el triple en una noche de lo que usted
ganan un mes, doctor. Ahí con el robo de autos aquí en Guadalajara. Entonces dices, a ver, si ese es el escenario, si esa es la realidad, no le vamos a llegar para allá. O sea, el dinero no, o sea, ese no es el camino. Muchos habitantes del Cerro del Cuatro enfrentan la disyuntiva y encuentran caminos distintos. La experiencia de Diego Partida del colectivo Quinqué, no obstante, muestra las enormes dificultades que la realidad plantea para rescatar a las juventudes de las garras del dinero fácil. Platícame tu experiencia, platícame la dificultad que implica llegar, convencer, reunir, y qué tan complejos son los grupos de jóvenes con los que trabajas y sobre todo qué objetivos tú tienes al trabajar con ellos. Ya, bueno, de entrada yo soy nacido en el Cerro también, solo que del lado de Miravalle, entonces pues siempre ese espacio para mí ha sido ahí muy significativo, es mi casa. Y a partir del 2017, que fue que comenzamos a trabajar, ahora sí que de la cara poniente, que es donde está la Buenos Aires, la Francisco y Madero, la Mezquitera, la Guayabitos. Ahí fue como mi primer acercamiento de este otro lado del cerro, ¿no? Al principio llegamos, había muchos jóvenes, había muchísimos jóvenes, de hecho había pandillas gigantescas de 100, 150 miembros. En realidad el primer acercamiento con ellos no resulta tan difícil por lo general, porque pues llegamos con propuestas bastante atractivas. O sea, la verdad es que hay muchos jóvenes que tienen interés por el arte urbano, por la música, por todos estos componentes que tratamos de manejar acá en Casa Quinqué. Y vaya, pues llegar allá, invitarlos a armar un mural, a armar un graffiti, aprender a dibujar, aprender a componer, aprender a usar el equipo para el estudio de grabación, resulta bastante atractivo para ellos. Entonces, siempre como que el primer paso va bien con las comunidades. Y supongo que con el tiempo se va decantando y solo se van quedando los que realmente tienen un interés muy fuerte, ¿no? Sí, digo, parte de lo como que... Como todas así es en la vida, ¿no? Al final de cuentas. Parte de lo que buscamos siempre es como el arte lo usamos como un instrumento para llegar a la comunidad. O sea, más allá de que se formen tal cual como artistas, que como tú lo mencionas, siempre hay unos que de plano están muy comprometidos. También utilizamos las actividades para pues, limpiar el barrio, desestigmatizar un poco a los jóvenes, que las señoras, los señores los vean un poco más activos, no solamente ahí la pandilla sentada, estacionada en la esquina de siempre, viendo pasar los camiones, pateando piedras, no, que los vean activos, que los vean pintando, que los vean rezanando, que los vean dibujando, y eso genera bastantes aspectos positivos dentro de la comunidad, porque pues ya no son esos chavos, chavas que están solo ahí perdiendo el tiempo, sino que, mira, ese chico pinta bien chido, esa chica canta súper chido. Entonces ahí se van generando pues se empieza a conocer la comunidad un poco más, ¿no? Ahora, ¿qué tanto te viene a complicar el panorama, te viene a romper los esquemas esta presencia fuerte, creciente de lo que se llama la plaza, todo el tema de la delincuencia organizada? No, pues totalmente. Sí, es un tema bastante delicado, se vive mucho, es muy desagradable en la comunidad y nada, pues ahuyenta a los jóvenes. Hay tal cual un toque de queda en el cual no tienen que, a ciertas horas, en ciertos lugares no debe de haber nadie. Entonces eso complica bastante pues el trabajo comunitario, ¿no? Porque convocar, empezar a buscar de nuevo a los grupos que ya existen, de pronto pues ya no los encuentras donde mismo. Muchos desafortunadamente son desplazados forzosamente, otros se tienen que ir y, o sea, se empieza a generar ahí una tensión muy que se vive en el barrio y es feo porque lo ves, pues ves las calles solas, ves a los niños solos ahí, los adultos temerosos, se siente una tensión ahí que pues va acrecentando, ¿no? Y por ejemplo, en un momento dado tú como artista urbano con propuesta, ¿no llegas a ser un estorbo o te mandan algún recadito de que no te entrometas en ciertas áreas o en ciertos momentos
porque ellos quieren otra cosa o respetan el trabajo de ustedes? Parte de la chamba es generar acuerdos con todos. Uno cuando está en campo tienes que... Hay que ser realistas. Sí, claro. Y así como vas y te presentas con el padre de la iglesia, con los profesores de la escuela, aunque al final no terminemos haciendo una relación de trabajo directa, uno tiene que ir a dar la cara, ¿no? A que sepan que estás ahí en la comunidad, qué es lo que estás buscando, qué estás generando. Y es lo mismo con ellos. Ellos al final dominan el territorio, están en todas partes, tienen ojos en todas las paredes. Entonces, inevitablemente saben que no eres del barrio, saben qué andas haciendo, pero como vamos con propuestas en pro de la comunidad, no vamos nunca como a atacar su trabajo, su negocio, como se le pueda llamar. Sí. Ni es tu tarea. No, ni es mi tarea, pues entonces terminamos siempre, ellos hacen sus cosas, nosotros las nuestras y... Hay una especie de pacto de no agresión. Sí. Bueno, de parte de ellos, porque ustedes cómo los van a agredir. Sí, que después, digo... A guitarrazos. Es un pacto, como dices, a medias, porque pues uno está trabajando, uno está ahí con los jóvenes y pues ellos, su chamba luego es más... Pues no está tan bonita. No, por supuesto. Ahora, tú siendo de ahí del barrio, de la zona del Cerro del Cuatro, supongo que desde niño has vivido los cambios y yo no sé si en algún momento a ti también te tentaron este tipo de actividades por el dinero fácil, por las cosas que quizás no se puedan tener cuando no se tienen los recursos. Y un poquito preguntarte, ¿qué percibes tú en amigos o en personas con las que creciste que quizás estén del otro lado ahora? ¿Cómo las tratas de comprender? ¿Qué explicación habría a por qué se toma una decisión de esa naturaleza tan grave, tan fuerte, tan decisiva en sus vidas? Sí, ahora sí que yo como nacido y criado en Miravalle, una zona conflictiva desde el principio. Afortunadamente pues, tuve ahí muchos factores de protección, la familia siempre estuvo ahí como conmigo, entonces a mí siempre anduve de vago, siempre anduve haciendo de todo, pero como que siempre traté de no sobrepasar ciertos límites por no generar algún daño a mi familia. A mí en lo personal siento que eso fue lo que me mantuvo un poquito a raya. Este contacto con las artes también desde muy joven, desde los 13, 14 años empecé con la guitarra en la calle, entonces pues siempre anduve ahí como con esas inquietudes, ¿no? Que me hacían salir un poquito de no estar todo el tiempo en el barrio, ¿no? El deporte también siempre estuvo, pero desafortunadamente sí, muchos de mis amigos, compañeros con los que crecí, con los que estudié, ¿por qué? No sabría decirte. Pero tú me estás diciendo que tú tuviste un respaldo de la familia muy importante. ¿Ellos lo tendrían? No sabría a ciencia cierta, pero varios de los compañeros, de los jóvenes de mis tiempos ahí en Miravalle, pues sí hoy en día están metidos en las drogas, se han tenido que ir de ahí por problemas en los que se han metido graves, pues está también pasando mucha cosa terrible ahí y varias personas que conocí de niño, de joven, pues son personajes que ahora los veo ahí y pues no están como moviendo tanto, promoviendo un beneficio en la comunidad, ¿no? Más bien haciendo perjuicios. Algunos. Digo, porque tú dices todos sabemos, Miravalle siempre fue un barrio bravo, pero era distinto el problema en 1990, 95, 2000 a lo que es ahora. O sea, la violencia era casi infantil a comparación de lo que ahora pasa, ¿no? Sí, ahí hay también un quiebre importante cuando entran las plazas. Miravalle antes de las plazas, lleno de pandillas, de barrios que desde los 70s estaban ahí, lo del City Rock, los Shadows Night, el Chon, los López, etcétera. Muchos barrios varios existen aún, pero las dinámicas cambian totalmente porque antes un problema en Miravalle era que te fueran a cristalear el carro porque se estaban peleando entre los barrios y era un pleito que se resolvía a golpes, ¿no? A lo mucho alguna persona traía una pistola y ya la sacaba cuando
ya estaba todo fuera de control. Hoy no, hoy rafagazos, escuchas balazos, escuchas que ya mataron uno acá, que ya levantaron otros por acá, aparecieron unos embolsados. Y lo triste de todo esto, lo trágico es que se normaliza. Ahora ya todos los vecinos, las vecinas, toda la gente de allá, como es el pan de cada día, ves de la plática de siempre, ¿no? Y se platica con niños, con jóvenes. Terminas siendo insensible al drama de cada muerte, ¿verdad? Sí. O sea, deja de tener valor la vida. Sí, llegan las plazas, empieza... ¿Y más o menos hace cuánto tiempo notaste que irrumpieron ellos y cambiaron las reglas? ¿Qué será? Unos 15, 17 años. Más o menos coincide con las fechas que todos manejamos a nivel nacional. Sí. Entonces, hay que reconocer que es más difícil vivir ahora que hace 15 años, pese a que hace 15 años se les consideraba un lugar difícil. Sí. Sí, ya quisieran los cristalazos ahora a los que... Sí, claro, a que te aparezca un muerto ahí afuera de la casa. Y también, pues, estas cuestiones de la precariedad laboral también, pues, no es lo mismo. Que eso ha sido toda la vida también, ¿no? Y va empeorando. Pero digo, ¿cómo puedes mantenerte optimista cuando ves que empeora el entorno? O sea... ¿Cuál es tu receta? Pues no sé, sí, optimista, pero creo que una buena estrategia, que esa parte multifuncional, porque funciona para uno y se contagia y todo, es precisamente el arte, o sea, crear, tener esta inquietud de crear, de hacer algo más, ¿no? Puede ser algo bien personal, por ejemplo, los pintores que están bien clavados en su obra, los músicos que pues puedes estar de solista o armar una banda y presentarte, o sea, tratar de estar pues haciendo otras cosas, ¿no? Y el arte viene como un elemento... Me llama la atención algo, hemos hablado de artes plásticas y de música, pero no de literatura o escritura. De literatura o escritura, acá tenemos al profe Guillermo Bisaki. O sea, sí están pasando cosas también con la literatura, sí. Porque de repente uno dice, Guadalajara ni los ricos ni los pobres leen. No, sí. Y tenemos una feria de libro súper importante. De hecho, estamos ahí cerrando para armar un evento, la Primavera Poética, de una compañera que se la rifa. Tiene su equipo, pero ella es la que se lo avienta. Sí, aquí llena la casa de poetas independientes, jóvenes, músicos, entonces se viene la primavera poética también. Porque una de las cosas que ocurre con lo que comentaba él de la revolución digital es que los jóvenes leen menos que nunca. Entonces el desafío también de que un joven agarre un libro, aunque sea en su misma tablet o en su celular, ¿no? Sí, pues está difícil. Pero pues no imposible, ¿no? También, por ejemplo, mucho el trabajo con el rap, cuando se hacen talleres de rap, es precisamente literatura. Tú le pones el nombre de rap, porque si le pones taller de literatura, pues pocos van a asistir. Claro. Sin embargo, al final, con un taller de rap, los que sobresalen son los que se ponen a leer, los que se ponen a investigar, los que se ponen a perfeccionar su lírica, y es a partir de la lectura y la escritura, no hay de otra. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.